¿Sabías que hubo un momento en la historia de México en el que el propio gobierno decidió enfrentarse directamente a la Iglesia Católica, provocando una guerra que dejó miles de muertos y que durante décadas apenas se mencionó en los libros de historia? Hoy vamos a descubrir una de las páginas más controvertidas, incómodas y debatidas del México moderno. Una historia de fe, poder, política y sangre. Una historia que muchos consideran que fue silenciada durante generaciones. Porque aunque millones de mexicanos han oído hablar de la Revolución Mexicana, muy pocos conocen realmente la guerra que estalló después. Una guerra en la que campesinos, sacerdotes, mujeres y familias enteras se levantaron contra las decisiones de su propio gobierno. Una guerra que cambiaría para siempre la relación entre el Estado y la religión en México. Para entender cómo comenzó todo debemos retroceder varios años. A principios del siglo XX, México era un país profundamente católico. La Iglesia no era solamente una institución religiosa, formaba parte de la vida cotidiana de millones de personas. Las fiestas, los matrimonios, los bautizos, los funerales y gran parte de la identidad cultural de numerosas comunidades estaban ligados a la fe católica. Para muchas familias, la Iglesia representaba algo mucho más importante que una organización religiosa. Era un símbolo de tradición, de pertenencia y de estabilidad en un país que atravesaba constantes cambios políticos. Sin embargo, existía otro sector de la sociedad que veía las cosas de una manera completamente distinta. Desde el siglo XIX, muchos políticos liberales consideraban que la Iglesia tenía demasiado poder. Pensaban que una nación moderna debía limitar la influencia religiosa sobre la vida pública. Esta tensión entre el poder civil y el poder religioso llevaba décadas acumulándose. No era algo nuevo, era una lucha ideológica que había atravesado generaciones enteras. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, el país entró en una etapa de caos, violencia y transformación. Diversos grupos luchaban por imponer su visión del futuro. Algunos buscaban reformas agrarias, otros querían más democracia, otros defendían modelos más radicales de reorganización social. Pero entre todas aquellas discusiones apareció una cuestión que se volvería central en los años siguientes. ¿Qué papel debía tener la Iglesia en el Nuevo México? La respuesta de los sectores más anticlericales fue contundente. Consideraban que el Estado debía ser la máxima autoridad y que la religión debía quedar confinada al ámbito privado. Esa visión quedó reflejada en la Constitución de 1917, uno de los documentos más importantes de la historia mexicana. Allí se incluyeron varios artículos que limitaban considerablemente las actividades de la Iglesia. Aunque en un principio muchas de esas disposiciones no se aplicaron con toda su fuerza, el mensaje era claro. El nuevo Estado mexicano estaba dispuesto a reducir el poder que durante siglos había tenido la institución religiosa más importante del país. Durante algunos años la situación permaneció relativamente contenida. Existían tensiones, sí, pero todavía no se había producido una ruptura total. Sin embargo, todo cambiaría con la llegada de un hombre que estaba decidido a llevar aquellas leyes hasta sus últimas consecuencias. Un hombre que para algunos fue un modernizador valiente y para otros un gobernante autoritario que empujó al país hacia una guerra innecesaria. Su nombre era Plutarco Elías Calles. Cuando Calles llegó a la presidencia tenía una visión muy clara del papel que debía desempeñar el Estado. Creía firmemente que ninguna institución debía competir con el poder gubernamental. Desde su perspectiva, la Iglesia seguía representando una fuerza capaz de influir sobre millones de personas y eso era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Así comenzó una campaña cada vez más agresiva para aplicar las restricciones establecidas en la Constitución. Las medidas provocaron una enorme indignación entre los creyentes. Se limitaron actividades religiosas, se impusieron controles sobre el clero y se incrementó la presión sobre las organizaciones vinculadas a la Iglesia. Lo que para el gobierno era una cuestión de autoridad y cumplimiento legal, para millones de católicos era un ataque directo contra sus creencias más profundas. Y aquí surge una pregunta fundamental. ¿Dónde está el límite entre la autoridad del Estado y la libertad religiosa? Es una cuestión que sigue generando debates incluso en la actualidad. Porque dependiendo de la perspectiva desde la que se observe esta historia, los protagonistas cambian completamente de papel. Para algunos, el gobierno estaba defendiendo la soberanía nacional frente a una institución demasiado poderosa. Para otros, estaba vulnerando derechos fundamentales y persiguiendo a personas por motivos de fe. La tensión comenzó a crecer a un ritmo alarmante. Las protestas se multiplicaron. Las organizaciones católicas intentaron presionar al gobierno para revertir las medidas. Se organizaron campañas de resistencia pacífica. Miles de ciudadanos dejaron de participar en determinadas actividades económicas como forma de protesta. Pero las negociaciones no avanzaban.
Cada bando estaba convencido de tener la razón. Mientras tanto, en pueblos y ciudades de todo el país, la sensación de conflicto se hacía cada vez más evidente. Familias enteras discutían sobre política y religión. Vecinos que durante años habían convivido sin problemas comenzaban a verse como adversarios. La polarización crecía. El ambiente se volvía cada vez más explosivo. Lo que estaba ocurriendo ya no era simplemente una disputa jurídica o política. Se estaba transformando en una batalla emocional, en una lucha por la identidad misma de México. ¿Debía el país avanzar hacia un modelo de Estado completamente separado de la influencia religiosa? ¿O estaba el gobierno cruzando una línea peligrosa que podía desencadenar una tragedia nacional? La respuesta llegaría muy pronto. Y cuando llegó, lo hizo con una fuerza devastadora. Porque lo que comenzó como un conflicto político terminaría convirtiéndose en una guerra abierta. Una guerra en la que hombres comunes tomarían las armas convencidos de que estaban defendiendo algo sagrado. Una guerra que haría temblar regiones enteras del país. Una guerra cuyo nombre todavía genera controversia más de un siglo después. Y lo más sorprendente es que muchos de los episodios más impactantes de esa guerra rara vez aparecen en las versiones simplificadas de la historia. En 1926 la situación llegó al límite. Después de años de tensión, el gobierno de Plutarco Elías Calles decidió endurecer todavía más las restricciones contra la Iglesia. Para muchos católicos aquello ya no era una simple diferencia política. Lo veían como una agresión directa contra su fe. Las iglesias comenzaron a cerrar sus puertas, numerosos sacerdotes fueron perseguidos y miles de creyentes sintieron que estaban perdiendo el derecho a practicar libremente su religión. La indignación se extendió rápidamente por distintas regiones del país. Lo que comenzó con protestas y actos de resistencia pacífica empezó a transformarse en algo mucho más peligroso. Campesinos, trabajadores y ciudadanos comunes tomaron las armas convencidos de que estaban luchando por una causa justa. Así nació el movimiento cristero. Su grito de guerra se escuchó por todo México. ¡Viva Cristo Rey! Aquellas palabras se convirtieron en el símbolo de una rebelión que crecería de forma inesperada. Lo que el gobierno pensaba que sería una resistencia aislada terminó convirtiéndose en un conflicto armado de gran escala. La guerra había comenzado, y ninguna de las dos partes estaba dispuesta a dar marcha atrás. A medida que avanzaban los combates, la guerra cristera se volvió cada vez más sangrienta. Los rebeldes lograron organizarse mejor de lo que muchos imaginaban y comenzaron a controlar diversas zonas rurales. El gobierno respondió enviando tropas para aplastar la insurrección, convencido de que debía demostrar su autoridad. Las historias de la época están llenas de tragedias. Familias separadas, pueblos enteros atrapados entre dos bandos y ejecuciones que alimentaban todavía más el odio. Cada muerte generaba nuevos deseos de venganza. Cada enfrentamiento hacía más difícil cualquier posibilidad de reconciliación. Pero la guerra no solo se libraba en los campos de batalla. También era una lucha por el relato. Mientras unos se veían como defensores de la libertad religiosa, otros se consideraban protectores de un Estado moderno que no podía permitir desafíos a su autoridad. Dos visiones completamente opuestas chocaban en el corazón de México. Con el paso de los meses, la violencia alcanzó niveles alarmantes. Miles de personas perdieron la vida y el país comenzó a pagar un precio enorme por el conflicto. Lo que inicialmente parecía una solución de fuerza se estaba convirtiendo en una crisis nacional. Mientras tanto, la atención internacional empezaba a dirigirse hacia México. Algunos observadores veían con preocupación la persecución religiosa. Otros apoyaban el derecho del gobierno a imponer las leyes del Estado. La polémica trascendía las fronteras mexicanas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Quién tenía realmente la razón? Dependiendo de quién cuente la historia, los héroes y los villanos cambian de lugar. Esa es precisamente una de las razones por las que este conflicto sigue siendo tan debatido incluso hoy. Después de años de enfrentamientos, ambos bandos comenzaron a comprender que una victoria total era prácticamente imposible. El desgaste era enorme. Las pérdidas humanas seguían aumentando y la estabilidad del país continuaba deteriorándose. Finalmente comenzaron las negociaciones. Con mediaciones y acuerdos discretos, se buscó una salida que permitiera detener el derramamiento de sangre. En 1929 se alcanzó un entendimiento que puso fin oficialmente a la guerra. Sin embargo, el final de los combates no significó el final de las heridas. Muchas familias quedaron marcadas para siempre. Miles de personas sintieron que sus sacrificios habían sido olvidados. Y durante décadas el recuerdo de aquella guerra permaneció envuelto en silencio, controversias y versiones enfrentadas de la historia. La Guerra Cristera sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia de México.
Para algunos fue una lucha legítima por la libertad religiosa. Para otros representó un desafío peligroso contra la autoridad del Estado. Lo cierto es que dejó una huella profunda que todavía puede percibirse en los debates sobre religión, política y poder. Quizás la pregunta más importante no sea quién ganó. ¿Los cristeros fueron realmente héroes que defendieron su fe hasta la muerte, o fanáticos religiosos capaces de llevar a México a una guerra brutal entre hermanos? Porque lo que estás a punto de escuchar no es la típica historia que te enseñaron en la escuela. Aquí no hay buenos completamente puros ni villanos absolutos. Hay sangre, traiciones, política, religión, propaganda y una guerra que todavía hoy sigue dividiendo a millones de personas entre México y España. Porque sí, aunque muchos no lo sepan, detrás de la guerra cristera también hay una enorme conexión con España, con la herencia católica española y con siglos de tensión acumulada desde la conquista. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Imagínate por un momento vivir en un país donde ir a misa puede convertirte en enemigo del Estado, donde portar una cruz puede costarte la vida, donde sacerdotes son perseguidos como criminales y donde campesinos pobres terminan levantándose en armas gritando «Viva Cristo Rey» mientras el gobierno responde con ejecuciones y terror. Eso fue México en los años 20. Y aquí viene la gran pregunta que quiero que te hagas durante todo este video. Si el gobierno prohíbe parte de tu fe, ¿tú obedecerías o lucharías? Porque eso exactamente fue lo que tuvieron que decidir miles de mexicanos. Todo comienza después de la Revolución Mexicana. El país estaba destrozado. Habían muerto cientos de miles de personas y las nuevas élites revolucionarias querían construir un México moderno, laico y completamente distinto al pasado colonial y religioso que había dominado durante siglos. Para muchos revolucionarios, la Iglesia Católica representaba todo lo malo del viejo sistema: poder, riqueza, influencia extranjera y control sobre la población. Veían a la Iglesia como una institución demasiado poderosa, heredada directamente de la época española. Y aquí es donde España vuelve a aparecer. Durante más de 300 años, España había convertido al catolicismo en una parte inseparable de la identidad mexicana. Las iglesias dominaban ciudades enteras. Las fiestas religiosas eran parte de la vida diaria. Los sacerdotes tenían una influencia gigantesca. Para millones de mexicanos, ser mexicano era también ser católico. Pero tras la Revolución, muchos líderes querían romper completamente con ese pasado. Y entonces apareció un hombre clave en esta historia: Plutarco Elías Calles, un presidente duro, frío, extremadamente anticlerical y convencido de que la Iglesia era un obstáculo para el progreso del país. Calles no quería simplemente limitar a la Iglesia, quería someterla completamente al poder del Estado. Y lo que hizo desató una auténtica bomba. En 1926 impulsó la famosa Ley Calles, una legislación brutal contra la Iglesia Católica que limitaba el número de sacerdotes, prohibía actividades religiosas fuera de los templos y castigaba a quienes desafiaran las nuevas normas. En algunos estados mexicanos apenas podían quedar unos pocos sacerdotes autorizados. Imagínate eso: ciudades enteras prácticamente sin misas, sin bautizos, sin celebraciones religiosas normales. Y para millones de personas aquello fue insoportable, porque para las élites revolucionarias aquello era política, pero para el pueblo era algo mucho más profundo. Era su fe. Era su identidad. Era lo que habían heredado de sus padres y abuelos. La tensión comenzó a explotar poco a poco. Primero llegaron las protestas pacíficas, boicots económicos, manifestaciones, intentos de negociación. Muchos católicos creían que todavía se podía evitar el desastre, pero el gobierno endureció aún más las medidas. Y entonces ocurrió lo inevitable. Campesinos, rancheros, antiguos combatientes y civiles comunes empezaron a tomar armas. Algunos apenas tenían rifles viejos. Otros utilizaban machetes. Muchos ni siquiera tenían experiencia militar, pero estaban convencidos de que luchaban por algo sagrado. Y así nació el movimiento cristero. El grito «Viva Cristo Rey» comenzó a escucharse por todo México. Ahora bien, aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque dependiendo de quién te la cuente, los cristeros son vistos como mártires heroicos o como fanáticos religiosos peligrosos. Y eso es exactamente lo que hace tan polémico este conflicto incluso hoy. Porque sí, hubo auténticos actos de valentía impresionantes, personas ejecutadas simplemente por negarse a renunciar a su fe, jóvenes fusilados, sacerdotes asesinados, familias enteras perseguidas, pero también hubo violencia extrema por parte de algunos grupos cristeros. Emboscadas, ejecuciones, ataques brutales. La guerra sacó lo peor de ambos bandos. Y aquí quiero hacerte otra pregunta: ¿puede una causa religiosa justificar la violencia?
Piénsalo bien porque esa misma discusión sigue viva hoy en todo el mundo. Mientras tanto, México empezaba a hundirse en el caos. Las zonas rurales se convirtieron en campos de batalla. El gobierno enviaba tropas federales para aplastar las rebeliones y los cristeros respondían utilizando tácticas de guerrilla. Y aunque mucha gente imagina a los cristeros como un pequeño grupo aislado, la realidad fue muchísimo más grande. Miles y miles de personas terminaron apoyando la rebelión de una forma u otra. Algunos luchaban directamente, otros escondían sacerdotes, otros transportaban armas o mensajes secretos. Incluso mujeres tuvieron un papel fundamental. Las famosas brigadas femeninas ayudaban a mover munición, medicinas y comida mientras arriesgaban sus vidas constantemente. Muchas fueron arrestadas, torturadas, algunas asesinadas, pero lo más impactante es que gran parte de esta guerra ocurrió entre mexicanos que compartían idioma, cultura y hasta religión. Era literalmente una guerra entre hermanos, y mientras todo esto ocurría, el resto del mundo observaba con atención, porque la guerra cristera también empezó a verse como un símbolo mucho más grande. Para algunos era la prueba de que los gobiernos revolucionarios podían convertirse en enemigos de la religión. Para otros era el ejemplo de cómo el fanatismo religioso podía desafiar al Estado moderno. Y aquí es donde la historia conecta otra vez con España. Porque en esos mismos años España también vivía tensiones brutales entre sectores católicos y movimientos anticlericales. Lo que pasaba en México era seguido con enorme interés por muchos españoles. Algunos veían a los cristeros como auténticos héroes de la fe católica. Otros los consideraban un peligroso retroceso. Lo increíble es que décadas después, muchos de los discursos utilizados durante la guerra cristera aparecerían también en la Guerra Civil Española. La guerra empezó a volverse cada vez más salvaje. Los federales quemaban pueblos sospechosos de ayudar a los cristeros y las ejecuciones públicas comenzaron a sembrar el miedo en muchas regiones de México. Pero lejos de acabar con la rebelión, eso hizo que más personas se unieran. Muchos cristeros eran campesinos extremadamente pobres que sentían que les estaban quitando lo único que tenían realmente suyo, la fe. Y eso hizo que la lucha se volviera casi imposible de detener. Pero aquí aparece algo incómodo que casi nadie menciona. Algunos líderes cristeros empezaron a convertir la guerra en algo mucho más radical. Ya no era solo defender iglesias o sacerdotes. Algunos hablaban directamente de crear un México completamente católico y destruir cualquier idea revolucionaria. Y ahí es donde nace la gran duda histórica. ¿Defendían la libertad religiosa o querían imponer otra vez el poder absoluto de la Iglesia? Porque una cosa es luchar por tus derechos y otra muy distinta intentar controlar un país entero en nombre de Dios. Mientras tanto, el gobierno también se volvía más brutal. Las torturas aumentaron. Sacerdotes eran fusilados sin juicio. Y el odio empezó a crecer de una forma aterradora entre mexicanos. La guerra ya no era solo política. Era emocional. Era espiritual. Era una lucha por el alma del país. Y millones de personas quedaron atrapadas en medio del caos. Algo que hace todavía más impactante esta historia es que muchos cristeros murieron convencidos de que eran mártires. Algunos caminaban hacia el fusilamiento gritando «¡Viva Cristo Rey!» mientras eran ejecutados delante de sus familias. Y eso convirtió el conflicto en algo profundamente simbólico para muchísimos católicos dentro y fuera de México. De hecho, en España muchos sectores conservadores y religiosos seguían la guerra con enorme atención. Veían a los cristeros como hombres que defendían la civilización cristiana frente al avance de gobiernos revolucionarios y anticlericales. Pero otros opinaban justo lo contrario. Decían que el fanatismo religioso estaba destruyendo México y que el Estado tenía derecho a limitar el poder de la Iglesia. Y sinceramente, aquí no existe una respuesta simple, porque cuando observas la guerra de cerca descubres atrocidades en ambos bandos. Eso es lo que hace tan polémica esta historia incluso hoy. Todavía hay mexicanos que consideran héroes absolutos a los cristeros, y todavía hay otros que los ven como extremistas religiosos armados. La situación llegó a ser tan grave que incluso Estados Unidos empezó a preocuparse por el caos en México. El país estaba perdiendo estabilidad y la violencia parecía no tener final. Entonces comenzaron negociaciones secretas entre el gobierno y representantes de la Iglesia. Y aquí viene uno de los momentos más sorprendentes de toda esta historia. Después de tantos muertos, después de tantos sacrificios, muchos cristeros sintieron que fueron abandonados. Porque mientras ellos seguían luchando en las montañas, algunos acuerdos políticos empezaban a cerrarse lejos del frente. Cuando finalmente se alcanzó un arreglo en 1929, muchos combatientes quedaron devastados. Algunos entregaron las armas, otros se negaron porque sentían que todo había sido una traición.
Imagínate arriesgar tu vida durante años pensando que luchabas por una causa sagrada y de repente descubrir que los líderes negociaron la paz. Muchos nunca lo perdonaron. Y aunque oficialmente la guerra terminó, las heridas jamás desaparecieron del todo. La guerra cristera dejó miles de muertos, pueblos destruidos y una división enorme dentro de México. Pero además dejó algo todavía más profundo. Una pregunta que sigue viva hasta hoy. ¿Cuánto poder debe tener la religión dentro de un país? Porque este conflicto no fue solo mexicano. En el fondo refleja una pelea que ocurrió también en España, en Europa y en muchas partes del mundo durante el siglo XX. Tradición contra modernidad, religión contra política, fe contra revolución. Y lo más inquietante es que esos debates siguen existiendo hoy, solo que con otros nombres y otras formas. Por eso esta historia sigue generando tanta pasión. Porque en realidad no habla solo del pasado, habla también del presente. Entonces, ¿los cristeros eran héroes o fanáticos? La verdad probablemente está en algún punto incómodo entre ambas cosas. Hubo personas increíblemente valientes que defendieron su fe hasta la muerte. Y también hubo sectores radicalizados capaces de justificar la violencia en nombre de Dios. Lo mismo puede decirse del gobierno revolucionario. Algunos querían modernizar México. Otros cruzaron límites brutales en su obsesión por controlar el país. Y quizá esa es la lección más importante de toda esta historia. Cuando una sociedad deja de ver al otro como un ser humano y empieza a verlo como enemigo absoluto, el desastre siempre termina llegando. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Tú de qué lado habrías estado? ¿Con el gobierno revolucionario o con los cristeros? Déjalo en los comentarios porque este tema sigue dividiendo a muchísima gente incluso hoy. Y si te gustan las historias oscuras, polémicas y reales que casi nadie se atreve a contar, suscríbete ahora mismo porque aquí todavía quedan muchas verdades incómodas por descubrir.